Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. Empezamos. Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un Milagro. Como siempre, estoy contentísimo de estar aquí y de poder compartir el milagro del día y seguir avanzando en esta serie sobre la vida de Pedro. Así que te veo ahora mismo. Dice la Biblia que Jesús se había apartado para orar, pero que los discípulos se vieron atrapados en una tormenta nocturna mientras trataban de atravesar el mar en barca para llegar a la otra orilla, como les había dicho Jesús. Ya otras tormentas en el pasado habían tratado de aniquilarles cuando Jesús estaba con ellos en la barca, y su voz fue suficiente para reprender a los vientos y deshacer esos planes de las tinieblas. Sin embargo, esta vez los discípulos estaban solos en medio de esa amenaza. Tras orar, Jesús sabía que tenía que ir hacia ellos. Y es ahí donde no dudó en hacer algo que nunca nadie había hecho antes: caminar sobre el agua. Es tan impresionante ver cómo Jesús fue capaz de ir en el poder del Espíritu Santo y romper las leyes de este mundo. Piénsalo por un momento. Él caminó deliberadamente sobre una superficie voluble como si fuese una superficie firme. Pero si esto es ya de por sí increíble, es casi más impresionante ver cómo Pedro también fue capaz de caminar sobre las aguas en su nombre. La Biblia dice que en medio de la confusión que sentían los discípulos por la tormenta y por ver a Jesús acercarse, Pedro gritó a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Una sola palabra de Jesús fue suficiente para darle a Pedro la fe necesaria como para salir fuera de la barca. Y mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, caminó por el agua firmemente. Es solo cuando empezó a dudar al ver el poder de la tormenta que comenzó a hundirse. Sin embargo, alguien más fuerte que la tormenta se encontraba ahí. Cuando ponemos los ojos en el lugar equivocado, nuestra vida empieza a hacer aguas. Querido amigo, no dejes nunca que las tormentas de este mundo te engañen, ni que te distraigan de poner tu mirada en aquel que ya las ha vencido. Jesús es aquel que rompe las leyes de este mundo y nos da a ti y a mí ese mismo poder en su nombre para experimentar milagros y ver cosas impresionantes ocurrir a nuestro alrededor. No dejes que esa tormenta que se quiere levantar contra ti te quite la fe, sino al contrario. Camina hoy con firmeza sobre ella, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, este tema me encanta porque realmente es así. Hay esas tormentas que quieren venir contra nosotros en nuestra vida y sin embargo Jesús es mayor que las tormentas y aún así muchas veces seguimos poniendo nuestros ojos en lo que vemos, en la situación complicada, en la tormenta. Y de hecho es muy interesante como, pues lo que te decía en el milagro, Jesús realmente tenía la fe de poder caminar sobre el agua y de hecho caminó como si fuese una superficie pues sólida, lo cual implica, fíjate, cuáles son las dimensiones del poder de Dios, que el hecho de que Él necesitase llegar hasta sus discípulos porque seguro que había esa guerra espiritual contra ellos y había ese ataque de las tinieblas, esa tormenta, necesitaba llegar a ellos. Y en el poder del Espíritu fue capaz de caminar sobre las aguas. Es como pues no sé cómo denominarlo, no sé si decirlo como una dimensión diferente, es decir, algo que es tan poderoso. El hecho de saber que por la fe Jesús tiene el poder de caminar sobre las aguas y no es la primera vez que ocurren cosas sobre las aguas. De hecho, cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por los egipcios y tenían que atravesar el Mar Rojo, Dios abrió el mar y les hizo pasar por tierra seca, lo cual quiere decir, y de hecho es interesante porque el pueblo de Israel, históricamente, cuando hablan acerca de este milagro, el milagro más grande no es ya solo el hecho de que las aguas se abriesen, que ya es un milagro increíble, sino es el hecho de que el fondo estuviese seco.
De hecho, pues, es como un refrán casi en Israel, el hecho de que les hizo pasar por tierra seca cuando tendría que ser todo un lodo impenetrable. Vamos, que no podrías pasar porque el fondo marino siempre es, imagínate, está mojado por todas partes. Entonces, pues... es decir, Dios ya hizo un milagro en aquel momento, ya secó eso, y es una constante al final en Dios el hecho de hacer este tipo de milagros porque tiene poder. Y de hecho, pues incluso pues en diferentes ocasiones, creo que también Josué, de hecho, cuando es nombrado pues como sucesor oficial de Moisés, pues también toca con una punta o creo que da una orden y de hecho al pasar los sacerdotes con el arca se abre otra vez las aguas. Luego también Elías toca y Eliseo creo que toca con el manto y se abren las aguas. Es decir, hay un poder que es increíble, que está asociado a la fe y está asociado al tener una comunión profunda con Dios. Y me impresiona el hecho de que Jesús pudiese caminar sobre el agua. Necesitaba llegar hasta ellos y sabía en su corazón que podía caminar sobre el agua y caminó sobre el agua sin ningún problema, sin ¡ay, que me caigo! Como si fuese tierra firme. El problema y lo interesante de esto también es que Pedro fue capaz de caminar sobre el agua hasta que empezó a dudar, hasta que hubo pues ese miedo en su corazón al mirar a la tormenta. Mi querido amigo, como te digo, me impresiona este milagro y creo que hay mucho que podemos sacar de él, y sin duda alguna, y no realmente creo que es muy muy profundo, pero yo creo que algo que podemos ya sacar de aquí, que realmente es muy práctico, es el hecho de que en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea, mi querido amigo, tienes la capacidad de ir por encima de lo que este mundo dice que puedes hacer. Este mundo te dirá siempre que es imposible que camines sobre el agua, a no ser que tengas un sistema creado por debajo, pues yo que sé, con propulsores o con, yo que sé, semiconductores. Me lo estoy inventando. Pero es decir, el mundo siempre te dirá que es imposible aquello que no es pues técnicamente posible. Sin embargo, en el poder de Dios tienes la capacidad de hacer aquello que parece imposible. Aquello que, de hecho, desde el punto de vista humano es imposible, pero que no es imposible para Dios. Y de hecho, para Dios no es que no sea imposible, es que no es ni siquiera difícil. Es sencillamente, ¿cómo decirlo? Es sencillamente algo que es activado por medio de la fe y, obviamente, según la guía del Espíritu. Pero es precioso el hecho de ver que Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas y fue capaz de caminar firmemente sobre las aguas, hasta que ese temor empezó a llenar su corazón. Y de nuevo, mi querido amigo, hay tormentas que nos vienen y todo ese tipo de cosas. Y a veces vemos a la tormenta y tenemos miedo. Miedo de lo que nos va a ocurrir, miedo de la situación económica, miedo de la guerra, miedo de la enfermedad, de lo que pueda ocurrir, o si nos han diagnosticado algo, miedo de que al final pues eso acabe mal. Miedos de todo tipo que son como grandes tormentas que se levantan contra nosotros. Pero en el poder del Espíritu Santo, mi querido amigo, tienes poder para poder liberarte de esas tormentas, porque al final esas tormentas no son nada. No tienen ningún poder real contra Jesús y no tienen ningún poder real contra ti en Jesús, contra Jesús en ti, si quieres decirlo de esta forma. No tienen ninguna capacidad de poder hacer nada si permaneces firme en esa fe inquebrantable, si te aferras y si estás totalmente al final pues en ese espíritu de Señor, mi vida es tuya, ¿sabes? Realmente cuando te aferras al Señor, cuando proclamas su palabra, cuando confiesas sus promesas sobre tu vida y te aferras, pase lo que pase, cueste lo que cueste, es sobre las puertas de lo sobrenatural, de los milagros. Y eso es lo que permite que camines sobre el agua y que veas y que camines por el fuego, como también Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados sobre el horno de fuego, dentro del horno de fuego. Y de hecho dice en las Escrituras que ni siquiera su ropa olía quemado, caminaron tranquilamente por ese horno de fuego y de hecho alguien que claramente es Jesús estaba con ellos caminando también. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que en este día no te dejes amedrentar por las tormentas de la vida, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea pues de salud, del tipo que sea, de amenazas o que sea. No te dejes amedrentar por esas cosas, porque hay alguien que está contigo y que es más grande que cualquier tormenta que pueda venir contra ti. Así que, mi querido amigo, no pongas tus ojos en nada más, porque si los pones,
te empezarás a hundir y puede que te hundas realmente. Pon tus ojos en aquel que ha vencido. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y sigue adelante. Pon tus ojos en Él, porque en Él tienes tu victoria y en Él verás cosas increíbles ocurrir. Así que déjame orar por ti. Voy a terminar este programa orando por ti. Señor, te doy gracias por cada una de las cosas que estás haciendo en nuestro corazón. Te doy gracias por tu amor tan increíble, por todo lo que ya has preparado para nosotros. Y te quiero pedir, Señor, guíanos en todo, aumenta nuestra fe, ayúdanos a dar pasos de fe, a estar cada vez más cerca de ti. Y Señor, que tu nombre sea levantado hoy y siempre. Te pido por cada uno de mis amigos y de mis hermanos, que pídete que sean conscientes de que pueden caminar sobre las aguas, de que no están sometidos a las leyes de este mundo. No necesariamente, como seres humanos sí, pero en tu nombre podemos ver milagros y podemos experimentar cosas que son increíbles, porque tú tienes el poder de caminar sobre las aguas y en ti podemos también caminar sobre las aguas. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a poder estar cada vez más cerca de ti, a estar llenos de tu presencia, a romper todo aquello en nuestra vida que no es según tu corazón, cualquier distracción, cualquier tiniebla, cualquier cosa que no es según tu vida, según tu corazón, Señor. Y te quiero pedir, ayúdanos, Padre, para que podamos estar cada vez más cerca de ti, que podamos caminar más cerca de tu presencia. Y te doy gracias por tu amor tan increíble, Señor. Aumenta nuestra fe, dirígenos y que tu nombre sea levantado, Señor, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Te veo mañana en este programa. Ya sabes, Eres un Milagro. Que tengas un día extraordinario y que puedas hoy caminar sobre las aguas y sobre todo también ser un milagro para los demás. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Hasta luego.